Para nadie es un secreto de que por aquellas fechas las brigadas internacionales estaban operando por Madrid. La presencia de aquellas unidades, perfectamente disciplinadas y magníficamente armadas, insufló un espíritu de moral extraordinario en los combatientes del frente madrileño. Estas unidades se batieron magníficamente y los jefes de ellas, comunistas o no comunistas, cumplieron perfectamente la misión que en aquellas circunstancias se les había asignado. Recuerdo que el general Kleber estaba incorporado al Estado Mayor del Ejército del Centro. Y un día me llamó por teléfono el general Miaja para que me personara en su despacho. Cuando llegué, me dijo que quería verme el general Kleber, que quería hablar conmigo sobre el problema de la fabricación de armamento y de municiones. Pasamos al despacho donde estaba el general Kleber, me recibió muy correctamente, me preguntó qué era lo que fabricaba la Consejería de Industrias de Guerra, le di una información más o menos exacta de todo lo que se fabricaba y me dijo que era muy importante todo aquello, pero que lo que más acuciaba para las fuerzas que estaban luchando en el frente era la cartuchería de fusil. Que si yo me comprometía a entregarle 300.000 cartuchos diarios para fusil, él se comprometía en el plazo de 15 días a hacer retroceder al enemigo hasta el otro lado de Talavera y de Toledo. Yo le dije que para mí eso era fácil, que de la misma manera que él se comprometía conmigo, si yo le entregaba 300.000 cartuchos diarios a hacer aquella operación, yo los 300.000 cartuchos diarios se los podía entregar perfectamente si conseguía que el gobierno me trajera una fábrica para construir cartuchería de fusil. Yo tenía en mi poder un folleto entregado por los compañeros de la Consejería de Industrias de Guerra de la Generalidad de Cataluña, cuyo folleto explicaba todo el tren de maquinaria necesario para la fabricación de cartuchos. La Generalidad de Cataluña, es decir, la Consejería de Industrias de Guerra de la Generalidad de Cataluña, regentada por un genetista, había traído una fábrica completa para hacer cartuchos del extranjero. Le enseñé aquello al general Kleber, me dijo que le parecía muy bien y que yo hiciera la solicitud directamente al gobierno, que él la apoyaría desde el Estado Mayor del Ejército del Centro ante Largo Caballero y ante Indalecio Prieto. Salimos de esta entrevista y yo estaba decidido a ir a visitar a Indalecio Prieto y a Largo Caballero a Valencia para hacerles la solicitud de compra de aquella fabriquita. Pero se precipitaron los acontecimientos de mi viaje. Yo tenía empleados en las dependencias de industria de guerra a casi todos los metalúrgicos de Madrid, que por aquellas fechas debían de ser alrededor de 8.000, quitando los pocos que había por los frentes. Yo pagaba a estos hombres el sueldo de su jornal y yo pagaba las facturas de los almacenes donde nos suministraban las materias primas. Todo esto implicaba unos gastos que los sufragaba, como es lógico, la Junta de Defensa de Madrid. Cuando se marchó el gobierno para Valencia y dejó constituida esta Junta, dejó a disposición del general Miaja un fondo de 30 millones de pesetas en el Banco de España para que cubriera
los gastos de las diferentes consejerías. Todos los sábados yo mandaba al cajero a recoger de manos del general Miaja un cheque para pagar los gastos de facturas y de nóminas del personal, mediante un estadillo que yo le presentaba a través del contable que tenía en la Consejería de Industrias de Guerra al general Miaja. Esto se venía haciendo normalmente. Yo venía retirando todas las semanas del Banco de España alrededor de 200 a 250.000 pesetas. En aquella ocasión, como todos los viernes, se presentó el jefe de contabilidad de la Consejería de Industrias de Guerra en el cuartel general para pedir al general Miaja el cheque, y este le dijo que lo sentía mucho, pero que no había cheques, que los fondos destinados a la Consejería de Industrias de Guerra habían sido cancelados. Sin más explicaciones, despachó a aquel compañero, y cuando éste vino y me contó lo que le había dicho el general Miaja, me quedé perdido. Yo no podía concebir de que el presidente de la Junta de Defensa de Madrid y el jefe del Estado Mayor del Ejército del Centro, a cuyo ejército estaba suministrando la Consejería de Industrias de Guerra todo el material que fabricaba, con los gastos menos posibles, administración escrupulosa, tomara aquella decisión. Cogí el teléfono y me puse al habla con el general Miaja. Este me dijo que sí, que lo que le había dicho a aquel compañero era cierto, que había recibido órdenes del gobierno de suspender la financiación de los gastos del material de guerra, y que por lo tanto lo sentía mucho, pero que no me podía dar el cheque que todas las semanas me venía dando. Yo le dije que lo pensara muy bien, porque yo no estaba dispuesto a quedar en entredicho ante los 8.000 metalúrgicos madrileños que venían trabajando para la industria de guerra, que venían trabajando 10 horas y cobrando solo 8, que no se habían aumentado los sueldos ni un céntimo desde antes del 18 de julio del 36, y que yo no estaba dispuesto a que los almacenistas que me venían suministrando el material sin regateos de ninguna clase se les dejara colgados en aquel momento. Que si él no daba dinero, yo daba orden inmediatamente a todos los talleres para que al día siguiente, sábado, los metalúrgicos madrileños que trabajaban para la industria de guerra suspendieran el trabajo y se presentaran en el cuartel general para cobrar los sueldos de la última semana. Ante aquellas amenazas, Miaja se asustó. Dijo que no hiciera eso, que por favor que no lo hiciera, que hiciera lo que me pareciera, pero que eso que no lo hiciera, que él no quería problemas, que él no quería conflictos, que él no quería enfrentarse con los metalúrgicos madrileños. Yo le vi realmente asustado a través de lo que me estaba diciendo por teléfono. Entonces fui a verle personalmente, le expliqué cuál era la situación, le dije que me dijera a qué obedecía aquella actitud, que yo no podía creer en manera alguna que el gobierno hubiera dado esa orden de suspender la entrega de los gastos que originaba la Consejería de Industrias de Guerra. Y a pesar de mis insistencias, no conseguía arrancarle otras explicaciones que las que ya me había dicho, que tenía órdenes de no pagar más las nóminas ni los gastos de la Consejería. Entonces yo saqué la convicción de que aquello no era una actitud del gobierno, sino más bien de que el general Miaja estaba en aquellos momentos siendo estrujado por los comunistas. Yo sabía, a través del Comité de Defensa nuestro, que los comunistas se habían hecho con una ficha de Miaja como perteneciente a la Unión Militar Patriótica, organización que había antes del 18 de julio, en la que pertenecían todos los militares, pudiéramos decir, de derechas, y que aquella ficha la estaban empleando los comunistas
para domesticar a Miaja y ponerlo a su servicio y obediente a sus órdenes. En aquel momento pensé que el general Miaja era un instrumento de los comunistas y un instrumento dócil a sus manejos. Los comunistas habían visto, a través de los enfrentamientos que habíamos tenido en la Junta de Defensa, que eliminarme a mí de ella no podía hacerse más que por aquel camino. Es decir, cortándome el suministro de los gastos que yo necesitaba para el personal y para la fabricación de material de guerra, haciéndome fracasar en la consejería que yo venía representando. Así lo comprendí y le dije al general Miaja: mi general, sé que en su cabeza no se ha cocido esta decisión. Sé que el gobierno no le ha ordenado a usted esto. Dígame qué miembro del gobierno ha sido. ¿Ha sido Francisco Largo Caballero jefe del gobierno? ¿Ha sido don Indalecio Prieto? Dígame quién ha sido, que yo me voy a poner al lado. Y se mantuvo en el más riguroso hermetismo. Entonces le dije claramente: mi general, esta maniobra no se ha cogido en su cabeza ni viene de Valencia. Esta es una maniobra comunista que le han impuesto a usted, y mientras que usted no tenga el coraje de romper con esos individuos, usted será un instrumento dócil de ellos y le llevarán a la ruina. Toda su respuesta fue apretar los labios y nada más. Salí de la Junta de Defensa, salí del despacho del cuartel general de Miaja con destino a la Junta de Defensa, y aquel sábado se trabajó febrilmente en la consejería. Reuní a todos los miembros del consejo técnico de la misma, les expliqué cuál era la situación y les dije que necesitaba inmediatamente un informe de cuál era la situación de la consejería en cuanto a fabricación, en cuanto a producción y en cuanto a costes, señalando al personal que empleábamos, el material que se fabricaba, las entregas de dicho material a quién se hacía y lo que costaba todo aquello. Porque al día siguiente, o esa misma noche, yo pensaba salir para Valencia para entrevistarme con don Indalecio Prieto. Aquel día se trabajó allí febrilmente, y por la noche, antes de las 8 de la noche, tenía completado un informe sobre todo lo que yo había tenido. Cogimos el coche, Enrique Rodríguez Gis y Valenzuela, que era otro compañero perito industrial perteneciente al Consejo Técnico de la Consejería, y salimos para Valencia con dicho informe, con el propósito de ver a Indalecio Prieto, hacerle entrega del mismo y pedirle o plantearle lo que nos había dicho el general Miaja respecto a la suspensión de la subvención que venía dando a la Consejería de Industria de Guerra. Llegamos a Valencia y en la mañana del domingo, día siguiente, nos personamos en el ministerio para ver a don Indalecio Prieto y entregarle aquel documento. Pero el funcionario que nos recibió dijo que no se encontraba allí, que todo el gobierno estaba en el Ayuntamiento de Valencia, porque aquel día iba a pronunciar un discurso don Manuel Aznar. Preguntamos que cuándo pensaban que vendría, me dijeron que no lo sabían, y entonces les encargué que por los medios que ellos tuvieran avisaran a don Indalecio Prieto de que se encontraba allí el consejero de Industria de Guerra de la Junta de Defensa de Madrid, con el deseo de verle y con la pretensión de explicarle una situación grave que se había planteado en dicha Junta. Dejamos encargo de que a la mañana siguiente, lunes, a primera hora, pasaríamos por aquel despacho. Y así lo hicimos. Nada más llegar, nos recibió don Indalecio Prieto. Ya se había leído el informe que yo le había dejado. Y antes de empezarle a hablar de las causas de nuestra presencia, me empezó a hacer preguntas sobre lo que se decía en aquel informe. Preguntas referidas todas a la cantidad de material que veníamos produciendo y a los costes a que salía este material, para terminar diciéndome
si la Consejería de Industria de Guerra de Madrid estaría dispuesta a fabricar proyectiles de cañón para la Comisaría de Armamento y Municiones, con el fin de servirlos a otros frentes. Yo le dije a don Indalecio Prieto que en manera alguna, que todo lo que fabricábamos y mucho más como él sabía, necesitaban los frentes de Madrid, que no dábamos abasto con lo que fabricábamos, ni mucho menos a las necesidades del frente de Madrid, y que mientras que estas necesidades no fueran cubiertas al 100%, la producción de la Consejería de Industria de Guerra estimaba yo que no debía salir de Madrid. Me habló después de los costes de algunos de los materiales y le expliqué las razones de ello. Él me dijo, al precio que le salían en Valencia y al precio que salían en Barcelona, el material que estaban fabricando similar al que se fabricaba en Madrid. Y la explicación que yo le di fue sencilla. En Valencia y en Barcelona se está fabricando para el gobierno como si el gobierno fuera un cliente más de las fábricas de armamento que controlan en estas dos regiones los sindicatos o la Generalitat de Cataluña. Y en Madrid, lo que se fabrica por industrias de guerra lo consume el mismo instrumento que es la Junta de Defensa de Madrid. Nosotros no le vendemos ni a la Junta de Defensa ni a ninguna unidad. La Junta de Defensa sufraga los gastos de la Consejería de Industria de Guerra y la Consejería de Industria de Guerra entrega toda su producción al Estado Mayor del Centro. Pero es que además de eso, los metalúrgicos de Madrid tienen hoy el mismo sueldo que tenían el día 16 de abril. Trabajan 10 horas diarias y no cobran ninguna hora extraordinaria. Los materiales que nos suministran los almacenes privados son pagados directamente por la Junta sin ningún recargo. Y entonces Indalecio Prieto empezó a menear la cabeza y dijo, Madrid siempre será Madrid. Efectivamente, ahora me explico por qué sale a estos precios este material que yo no concebía a primera vista comparado con los precios que hay en Valencia y en Barcelona. Bien, si usted cree que no puede fabricar material para servirlo a donde yo le ordene, siga usted trabajando como hasta ahora. Entonces fue cuando le dije que aquello tampoco se podría hacer ya, porque hasta ese momento todos los gastos de la Consejería los habían pagado la Junta de Defensa, pero que el día anterior, sábado, no habíamos podido pagar los jornales a los metalúrgicos madrileños, ni habíamos podido pagar las facturas de los almacenes de suministro de Madrid, porque el dinero que la Consejería de Industria de Guerra venía retirando de la Junta de Defensa, que oscilaba entre 200 y 250.000 pesetas, no nos lo habían dado porque el general Miaja había dicho que tenía órdenes del gobierno de no dar más dinero para la fabricación de material de guerra. Cuando yo vi la cara de asombro que puso don Indalecio Prieto, le dije, sí, yo ya me supongo que eso no es verdad. Yo ya me supongo que el general Miaja es prisionero de alguna maniobra y que esta situación no se puede prolongar por más tiempo. Yo he venido aquí con la pretensión de aclarar esto. Y si es cierto que el gobierno no ha dado esa orden al general Miaja, lo único que quiero es que el gobierno ordene al general Miaja que siga pagando los gastos de la Consejería de Industria de Guerra, si es que se considera que la Consejería de Industria de Guerra es honesta y viene cumpliendo una misión útil para la causa antifascista. Don Indalecio Prieto dijo, por supuesto que eso lo voy a hacer inmediatamente. Esto es, como usted se supone muy bien, una maniobra comunista. Sabemos que el general Miaja es prisionero de los comunistas y está en este momento obedeciendo a los comunistas. De todas las maneras,
voy a consultar con Caballero por si él hubiera dado la orden al general Miaja de suspender el pago de estos gastos, cosa que no creo, pero vamos a cerciorarnos. En presencia nuestra, desde su propio despacho, llamó a Largo Caballero y le hizo esta consulta. Largo Caballero debió sorprenderse extraordinariamente de la pregunta y Indalecio Prieto dijo: sí, no te preocupes, no te alarmes, ya me suponía que no era verdad, pero es que está aquí el consejero de Industrias de Guerra de la Junta de Defensa de Madrid y me dice que el sábado, al ir a retirar de manos del general Miaja el cheque para pagar a los metalúrgicos y para pagar las facturas del suministro, el general Miaja se lo ha negado diciendo que tenía órdenes de no entregar más cheques por parte del gobierno republicano. Como yo no era esas órdenes y ahora veo que tú tampoco, las sospechas del delegado de Industrias de Guerra y las sospechas mías son ciertas. No quería nada más que cerciorarme de ello. Muchas gracias. Adiós. Colgó el teléfono y acto seguido llamó al general Miaja. Y en presencia nuestra le ordenó al general Miaja que en lo sucesivo no dejara de pagar ni un día religiosamente los gastos que se justificaran por la Consejería de Industrias de Guerra, que los pagara hasta el último céntimo y que cuando se le acabaran los fondos de 30 millones de pesetas que le había dejado el gobierno, que pidiera más. Pero que en absoluto suspendiera aquel pago. Que inmediatamente pagara al delegado que enviaba la Consejería de Industrias de Guerra el cheque necesario para pagar a todos los metalúrgicos madrileños, ya que según yo, en aquellos momentos todos los talleres metalúrgicos de Madrid dedicados a la fabricación de material de guerra estaban paralizados, estaban en huelga por no haber cobrado los sueldos. Esto es cierto porque yo había dado aquella orden con el fin de que me respaldaran en la gestión. Y efectivamente, aunque todos los obreros estaban en sus talleres al pie de las máquinas, el paro era total y absoluto. Acto seguido, llamé yo por teléfono también a la Consejería de Industrias de Guerra y le di orden a nuestro jefe de contabilidad de que fuera a ver al general Miaja, que ya tenía instrucciones del gobierno para darle el cheque, que cobrara el dinero y que hicieran los pagos del personal inmediatamente, que yo desde Valencia me marchaba para Barcelona. Todo esto se cumplió al pie de la letra y antes de despedirnos de don Indalecio Prieto, le mostré el folleto que yo llevaba sobre la fábrica de cartuchería que había comprado la Generalidad de Cataluña y estaba usando la Consejería de Armamento y Municiones de la Generalidad. Le dije que las mayores dificultades nuestras residían en la fabricación de cartuchería de fusil, que no hacíamos nada más que recoger los cartuchos disparados por medio de equipos de recuperación que había en todas las unidades militares y aquellos cartuchos ya disparados se remitían a la Consejería de Industrias de Guerra. Se llevaban a las fábricas, se regeneraban aquellas vainas, que así se llamaban, y se las cargaban con los balines que nosotros fabricábamos. Entonces, el problema grave era el de municiones para fusil y el de municiones para cañones. Los morteros estaban perfectamente abastecidos con nuestra producción y otros artefactos de bombas de mano y cosas semejantes que se hacían. Pero la cartuchería de fusil y de cañón era lo difícil. Nosotros habíamos resuelto más o menos técnicamente la fabricación de obuses y se venían fabricando a un ritmo bastante normal. Realmente las condiciones de Madrid, que trabajaban a todo ritmo, abastecían suficientemente los frentes de Madrid y el proyectil de cañón lo fabricábamos íntegramente, tanto lo que es la funda del obús como las espoletas las hacíamos técnicamente bastante correctas, pero lo más grave era la cartuchería de fusil. Entonces le dije a don Indalecio Prieto que este era nuestro problema,
que veníamos trabajando de esta manera, que la Generalidad de Cataluña había comprado hacía un mes una fábrica para la fabricación de cartuchería de fusil, la cual tenía yo allí a la vista y que valía aproximadamente 2 millones de pesetas, y que quería autorización del gobierno para comprar una fábrica como aquella. Don Indalecio Prieto se cerró sobre ese particular y me dijo que en manera alguna autorizaría él la compra de una fábrica de aquellas para trasladarla a Madrid. Que Madrid todavía seguía estando en peligro y que todo lo que en Madrid se metiera era ponerlo casi a disposición del enemigo. Que si el gobierno se decidía para comprar alguna de aquellas fábricas, no las montarían precisamente en Madrid, que lo sentía mucho, pero que no me podía dar satisfacción sobre esas pretensiones. Que si nosotros necesitábamos mayor cantidad de cartuchos de fusil de los que fabricábamos, que se los pidiéramos a la Consejería Nacional de Armamento y Municiones, que dependía precisamente de él. Y así terminó aquella entrevista. Después de aquel viaje que hicimos desde Valencia a Barcelona, que fue muy ilustrativo para nosotros porque vimos la fabricación de armamento realizada por la Consejería de Industrias de Guerra de la Generalidad de Cataluña, y que hicimos con el consejero de Industrias de Guerra una negociación consistente en que nosotros entregaríamos a la Consejería de Industrias de Guerra de Cataluña unas cuantas bobinas de cable, es decir, de cobre del tendido de redes que teníamos en Madrid, que realmente había un exceso de existencias, cosa o material que ellos necesitaban urgentemente para fabricar el cintillo que rodea al proyectil de cañón. Es decir, el proyectil de cañón lleva un cintillo de latón o de cobre, que es lo que roza sobre el cañón cuando es disparado. Y para fabricar aquel cintillo y otros materiales más, la Consejería de Industrias de Guerra de Cataluña necesitaba cobre. Nosotros hicimos con el consejero un compromiso de entregarle X cantidad o kilos de cobre de aquel, y él nos entregaría 3.000 proyectiles de cañón. Ese es el negocio que hicimos con aquellos compañeros después de las visitas a diferentes fábricas, de ver por qué procedimientos fabricaban ellos el proyectil de cañón y los demás artefactos de material de guerra que venían a Quieto, cosa que en la opinión de Enrique Rodríguez Guix no le había enseñado nada, puesto que se practicaban las consabidas técnicas que él ya conocía. Entonces regresamos a Madrid. Desde aquí mandé yo un grupo de compañeros con un tren vacío desde la estación de Atocha, que llegó a Barcelona y cargaron los 3.000 proyectiles de cañón, los cuales los trajeron para Madrid a disposición de la Consejería de Industrias de Guerra. Le comuniqué yo al general Miaja aquella donación como donación, no como trueque por la Consejería de Industrias de Guerra. Se sintió muy orgulloso de aquello, puesto que realmente en aquel momento nos hacía falta, y fueron descargados y almacenados a disposición del cuartel general del Primer Ejército. Después, ya en Madrid, en la Junta de Defensa, no hubo grandes problemas. Todo se fue desarrollando más o menos normalmente, quitando los pequeños roces y las pequeñas zapatistas que se armaban con comunistas. Recuerdo únicamente que en una ocasión me llamó David Antona, que era a la sazón secretario del Comité Regional del Centro, para decirme que aquella mañana
habían aparecido en las calles de Madrid 2 compañeros asesinados con el carné de la CNT metido en la boca, y que ellos tenían la sospecha de que habían sido muertos por los comunistas. Que él estaba decidido a darle a Eduardo Val, secretario del Comité Regional de Defensa, una orden, pero que antes quería conocer mi opinión. La orden consistía en que a la mañana siguiente aparecieran en las calles de Madrid 4 comunistas muertos con el carné metido en la boca. Yo le dije que no tenía ninguna objeción que hacer. Y efectivamente, al día siguiente aparecieron 4 comunistas muertos en las calles de Madrid con el carné del partido metido en la boca. Y la reacción no se hizo esperar. Aquella misma mañana, el secretario del Comité Provincial del Partido Comunista llamó a David Antona para decirle que estaba enterado o que se había enterado de que el día anterior habían aparecido 4 camaradas de la CNT